Ya está con nosotros, ya se sentó, ya se acomodó. Gracias, Jorgelina. Graciana Peñafort, que es abogada de Unidad Ciudadana. Graciana, gracias por este ratito. No, por favor. Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Me ayuda a entender qué es exactamente lo que están denunciando respecto al escrutinio en la provincia de Buenos Aires, que ayer empezó a ser validado en la 8ª sección electoral, entiendo, o por la 8ª sección electoral? Empezaron por la 8ª. Exactamente. ¿Qué es lo que se está denunciando? O sea, ¿fraude o maliciosidad en la carga de datos? A ver, de momento, para poder denunciar fraude tiene que terminarse el escrutinio definitivo o una parte relevante. Sería cuanto menos arriesgado hablar de fraude cuando recién se empezó por una sección. Con lo cual, de momento lo que hablamos es que hay severas inconsistencias entre los telegramas enviados, y ahí está el punto, y lo que figura en las actas. Pero de momento, déjame ser prudente, yo soy abogada, además no puedo correr mucho. Está muy bien. Hay severas inconsistencias. Vamos a saber si estas severas inconsistencias empiezan a adquirir un matiz más complejo a medida que avance el escrutinio definitivo. O si son excepcionales, digamos. O si son inconsistencias de las que puede pasar. Digo, puede pasar que alguien se equivoque. El punto es cuando se empiezan a repetir de manera no estadísticamente validada, digamos. Hay ciertas repeticiones, ciertos errores. Digo, un porcentaje de fiscales va a poner el telegrama dentro de la urna. Eso te va a pasar en todas las elecciones. Con lo cual, esa parte necesitamos estar a lo que resulte el escrutinio definitivo, señalando sí que del escrutinio que ha hecho Unidad Ciudadana con las actas que le transmitió a sus fiscales, hay diferencias de números, cuanto menos muy severas, y que afectan particularmente a determinados sectores de la provincia de Buenos Aires. Yo escuché de todo, digamos. Pero déjame detener. Sí. Lo que venimos denunciando y estamos trabajando, y además lo estamos haciendo por cuerda separada, es la manipulación de los datos y de la información que se dio el día del escrutinio. Y esta manipulación ha dejado una huella física, amén de los testigos, por supuesto, que da cuenta de cómo se planteó un esquema en el cual resultaba ganador la alianza Cambiemos en primera instancia y cómo hubo una carga deliberada de datos para que eso fuera y se mantuviera así en el tiempo. Y además, cómo se detuvo la carga de datos cuando la tendencia empezaba a revertirse. Esto ha dejado algunas huellas físicas que tienen que ver con las cargas y además con los testimonios de quienes estaban en ese momento trabajando en el correo como data entry. ¿Hay testimonios que van a ser validados en la justicia? Hay testimonios, estamos evaluando porque, todavía estamos trabajando en comparar la información de los registros con la secuencia mediática, inclusive de la cobertura de estos acontecimientos. Mira, hay un testimonio, hay varios testimonios, yo puedo hacer público, el que ya es público, ya lo dio, es un periodista de apellido Lemus, que contó cómo él estaba trabajando como data entry para hacer unos mangos extras, y él entra a las 12 de la noche y ve cómo a medida que avanzaba y cuando empezaban a llegar, empezaban a cargarse las secciones, por ejemplo, La Matanza, vienen órdenes del correo donde sacan primero 80 compañeros a un horario, luego sacan 80 compañeros luego, y aunque él tenía orden, su contrato establecía que iba a estar hasta las 8 de la mañana, a las 6 de la mañana a él también le indican retirarse. Pero ¿había datos para ser cargados? Había datos para ser cargados. No es que esos datos no se cargaron porque había alguna inconsistencia que ameritaban no ser cargados. Hay un tema que no es menor y que hay que tenerlo claro, Paulino. En todos los escrutinios hay una X cantidad de datos que por distintas causas no se cargan. Correcto. Lo sabemos todos. El punto es que lo que no ha pasado antes, pero sí pasa ahora, es cómo se ha sectorizado. Déjame que te dé un ejemplo. En secciones o en distritos donde la Alianza Cambiemos ganaba cómodamente, está cargado en el escrutinio más del 98%. Por darte un ejemplo, San Miguel, San Isidro. Mientras que en aquellos lugares donde la Unidad Ciudadana hacía una mayor diferencia, está cargado en muchos de ellos menos del 92%. Ejemplos paradigmáticos de esto es Ensenada, Ensenada, Malvinas Argentinas. Supongo. No, La Matanza está un poquito No, La Matanza llegó al 94%. Pero tomamos una elección en la provincia de Buenos Aires que no llega a superar el 95% en La Matanza. Indudablemente es una elección cuyos datos pueden ser
modificables por el volumen de población que tiene. Sí, claro. Sobre todo cuando además tenés una elección en términos numéricos muy reñidos. Lo que sí, igual en la tercera sección nunca, en ningún momento Cambiemos estuvo por encima, porque yo estuve en el centro de cómputo, Graciana, y siempre Unidad Ciudadana estuvo por encima en la, no, en la lo que pasa es que sección, mira, hay lugares de la tercera que por supuesto, qué sé yo, La Matanza tiene Ramos Mejía, donde claramente va a haber algunos números favorables a Cambiemos, pero lo que llama poderosamente la atención y que es la huella física de esto, son las anomalías en los porcentajes. Te lo voy a traducir en esto. Supongamos, yo escuché a Frigerio en estos días decir que bueno, que los fiscales y los presidentes de mesa se habían equivocado. Vamos, caemos en el absurdo que 2 de cada 100 fiscales de San Miguel no se equivocaron, mientras que 10 de cada 100 fiscales en Ensenada se equivocaron. Hay una anomalía estadística que no justifica por qué estuviste, sí se justifica. Correcto. La necesidad de generar un resultado. Y te decía algo. Es público notorio, lo reconocen los funcionarios del gobierno off the record, es lo que nos indican nuestros propios números, que ha habido una victoria de Cristina Fernández de Kirchner y de Unidad Ciudadana. Sí, ahora, lo dijeron on the record también. Sí. Ahora lo empezaron a decir, pero ese mismo día nosotros estábamos, después les cuento si quieren cómo fue la secuencia de darnos cuenta de lo que estaba pasando. Pero ese mismo día ellos ya decían, se lo dijeron a Rodolfo Tailade, por ejemplo, que ellos ya sabían que había ganado Cristina. Ahora, Graciela, mucho se discute sobre la velocidad. Y en términos de velocidad fue más rápida la carga ahora que en 2013 y 2015, de eso no hay duda. En términos de volumen y de masa crítica de votos contados, también. La elección no tuvo la habitualidad de denuncias de otras elecciones por caso de robo de boleta y demás, salvo circunscriptas en algunos distritos. Lo hizo Unidad Ciudadana en algunos lugares, lo hizo cumplir en otros lugares. Sí, yo no, a ver, permíteme, por supuesto esto puede ser microclima. Yo que estuve muy de cerca en el resultado, la verdad que tuvimos algunos problemas severos con un jugador que no había formado parte, que fue Gendarmería. Gendarmería en muchos distritos actuó como un verdadero fiscal de la Alianza Cambiemos, sobre todo en lo que tenía que ver con la reposición de boletas y todo lo demás. Pero, repito, en este momento yo no puedo darte la precisión para decirte pasó esto. En principio la denuncia es que hubo una carga una manipulación de los datos y la información para plantear un esquema ganador. Y sabes que un esquema ganador que no podía ser sostenido en el tiempo y que por eso se ordenó la detención de la carga antes de lo previsto. Déjame que te diga esto que no es menor. Esta estrategia no es nueva. Yo te invito a que leas La Nación en el 2003, donde plantea que el correo argentino generó una situación análoga a la que estamos denunciando con la victoria de Mauricio Macri de cara al balotaje por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Está en describe, y lo que denuncia La Nación en ese momento es que el correo había manipulado la información para permitir que al momento del cierre, prime time y cierre de los diarios, Mauricio Macri, como entonces candidato, tuviese una victoria más contundente de lo que finalmente fue. La maniobra no es vieja. Pero el 2015 en el FPV, Graciana, yo entiendo lo que vos decís. El 2015 el FPV, y lo admitió Enón, Alejandro Tulio, no dieron a conocer los datos hasta que no había una carga homogénea de todo el país, porque los primeros datos que llegaban eran de capital y de zonas que favorecían a Mauricio Macri. Esto lo dijo Alejandro Tulio Enón, hay una nota de página 12 que lo recuerda, y los primeros datos se dieron pasada la medianoche y daban arriba a Macri, pero los primeros que habían llegado al correo daban ampliamente arriba a Macri. O sea, a Macri lo daban 8 puntos cuando en la primera vista. Finalmente terminó ganando Scioli por 2 puntos y fueron al balotaje. Bueno, de hecho salió un periodista a las 9 de la noche a decir ganó Scioli por amplia mayoría. El criterio era la carga homogénea. A ver, el criterio de la carga homogénea tiene por objeto dar una mínima certeza. O sea, lo que no pasó acá es precisamente... no hubo una carga homogénea. No hubo una carga homogénea, no hubo. Lo ideal sería, yo puedo entender una demora... Ustedes hubieran preferido que se prolongaran las primeras difusiones, pero que fuera más homogéneo. En lugar de a las 9 tener... Exactamente. O sea, que sea a las 11 un panorama más completo. Tenemos este absurdo. Hoy yo les estoy diciendo que ganó Unidad Ciudadana en base a las actas de nuestros fiscales. Sí. Porque el Gobierno Nacional, responsable de llevar adelante el escrutinio, no ha sido capaz de dar un resultado. Yo recuerdo cuando fue la elección legislativa, sobre todo la del 2009, la diferencia era de 1,5 puntos, probablemente muy aproximada a lo que va a ser ahora. Y sin embargo, se trabajó de manera tal
que la ciudadanía, los bonaerenses podían saber el resultado. Digo, vos no podés cortar un escrutinio con un resultado ajustado, tenés que quedarte hasta el último minuto, porque la ciudadanía tiene derecho a saber, no solo por unidad ciudadana. Sí. Digo, hoy hay fuerzas que se preguntan si superaron o no superaron el 1,5 que es el 1,5 requerido. Para la paz. Eso es real y es una situación de incertidumbre que, a ver, más allá de la cuestión partidaria, que yo vengo, digo, afecta a la representación básica. Porque si esto se diera en la elección de legisladores, estaríamos discutiendo, por ejemplo, no sabemos... Sí, una banca de Senado. Una banca en el Senado. Por 6 años. Graciela, tengo que hacer la última pausa. Te agradezco enormemente. Quería escucharte, quería conocer el contexto de la denuncia real. Lo que estamos trabajando, sí, déjame te diga que hay un tema de responsabilidad institucional. Nosotros estamos trabajando, porque no es nuestro objetivo teñir de sospechas. Queremos, lo que sí tenemos, la huella física, y déjame decir algo importante. Nosotros vamos a defender el voto tal cual está, porque el sistema electrónico no deja huella física, ni siquiera el de boleta electrónica. Y por eso estas elecciones, a diferencia de lo que sostiene el gobierno respecto a que hay que impulsar el voto electrónico, demuestra hasta qué punto el sistema, un hombre, un voto en papel, es el único que permite rastrear cualquier irregularidad que se quiera hacer con la voluntad popular. Gracias por este ratito. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Pausa, ya venimos.